Primera de Corintios 15, del versículo 13 al 19. ¿Qué versículo comenzamos? ¿Cuál terminamos? Todos juntos. Adelante. Muy bien. En Filipenses 3 vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Lo leo yo solo, usted me sigue solamente con la vista. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, el título del estudio es Expedientes de un asesino y el subtítulo Evidencias de la resurrección de Cristo. Nuestro estudio es por la línea apologética. En este tema presentaré defensa en favor de la existencia de Jesucristo como un personaje real y evidencia en favor de la resurrección de Jesucristo como un hecho real. Esto es debido a que, tocante a este tema de la existencia de Jesús como un personaje histórico y la resurrección de Cristo, como apologista he recibido muchos comentarios hacia mis videos y hacia mis artículos que están en la página, en donde me están escribiendo, me piden que deje de estar engañando a las personas, haciéndoles creer que Jesucristo sí existió. Me piden que salga de mi ignorancia, que me documente bien para que esté cierto de que ni existió Jesucristo y si llegó a existir, la resurrección solo es un mito y no es un hecho real. Así es que creo que es importante, estamos viviendo en un tiempo, en una época donde el ateísmo sigue ganando terreno, donde muchos cristianos han sido sacados de la jugada por ateos que han sembrado estas semillas de duda. De hecho, no hace mucho un apologista dejó un comentario en uno de mis videos donde me preguntaba que cómo le hacía para mantenerme cierto de mi fe, porque él tenía más de 10 años como apologista y ya dudaba en la Biblia de tanto que ha leído. Entonces, es un reto muy fuerte, sobre todo en el terreno intelectual. Así es que pretendo ayudar con este estudio a que la iglesia se cimiente un poco en sus creencias desde el punto de vista intelectual y no solo desde la cuestión de la fe. Les voy a leer uno de los correos que me han escrito. Han sido muchos, pero bueno, este es uno de los que han sido más directos. Y la persona que me escribe, me reservo su nombre, dice así:
Saludos, le escribo porque vi su video tratando de exponer su punto de que la historia de Jesucristo es de que la historia de Jesucristo es histórica 100%, real y no mitológica, y donde trata de invalidar las explicaciones de dos ateos que tratan de exponer sus puntos. Le envié una información donde le explico el plagio cometido por el cristianismo de otras mitologías. La información enviada es para su beneficio y para tratar de documentar con evidencias las falsedades de lo que ustedes predican. No es justo para las personas débiles de mente ser manipuladas con todo este concepto del cristianismo. La razón de llamarlo ignorante es que personas como usted quieren convencer que la Biblia es un documento histórico real y no uno mitológico. Es verdaderamente sorprendente que existan aún personas como usted que afirmen que la Biblia no posee ningún error. Esto es verdaderamente asombroso, ya que el número de estos es incontable. Hasta tal punto es que físicamente es imposible colocarlos aquí. La Biblia está literalmente llena de fábulas, falsedades, absurdos, errores científicos e históricos, mitología, tergiversaciones y tantas más. De hecho, muchos de sus escritos son copias de culturas anteriores. El ejemplo clásico es el diluvio universal, el cual fue copiado casi al dedillo del Gilgamesh, una epopeya sumeria más antigua que el Génesis. La Biblia tiene pocas cosas originales. Así es que yo le propuse a esta persona que me escribió este correo que pudiéramos tener un debate en un ambiente amable y respetuoso. Todavía no me llega la respuesta, esperemos que llegue pronto. Mientras la pregunta sigue en la mesa. ¿Existió realmente el Señor Jesucristo como un personaje real? A nosotros los cristianos no nos cuesta trabajo decir que sí, pero nuestra respuesta es desde la plataforma de la fe. Nosotros lo creemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos tenido una experiencia personal con Cristo. Pero quien no la ha tenido, pregunta, ¿cuáles son tus bases? ¿Cómo puedes estar seguro que no te están engañando? Ellos aseguran que Jesús es un personaje mitológico como lo fue o como lo es Zeus, como lo es Poseidón, como lo es Hermes, como lo es Afrodita, como todos los dioses de la cultura griega que son mitológicos. Ellos incluyen en esa lista al Señor Jesucristo. Jesús solo es un personaje mitológico. Y quienes llegan a aceptar que sí fue un personaje histórico, como Antonio Piñero, de quien hablaba yo la semana pasada, él como historiador sí está seguro que Jesucristo existió, pero él, Antonio Piñero, este historiador con 40 años investigando la vida de Jesús y la vida de la primera iglesia, él dice que la resurrección no fue un hecho real. Cree en Jesús como persona, mas no cree que la resurrección fue real. Bien, en mi estudio voy a intentar contribuir para clarificar que estos dos hechos, la existencia de Jesús como la resurrección, fueron reales y así poder desmitificar este tema. De las diferentes evidencias que puedo presentar en favor de la existencia de Jesucristo y de la resurrección, vamos a escoger una evidencia nada más, que es la que vamos a ahondar en nuestro tema. Hay diferentes evidencias, pero solamente voy a escoger una, y es la conversión al cristianismo del apóstol Pablo. Repitan: la conversión al cristianismo del apóstol Pablo. Esta va a ser nuestra evidencia a favor de la existencia de Jesucristo y a favor de la resurrección de Jesucristo como un hecho real. Muy bien, ¿le dan la gloria al Señor?
Vamos a estudiar 4 razones por las que el apóstol Pablo no debería ser cristiano. 4 razones por las que el apóstol Pablo no debería ser cristiano. Número 1, Pablo era un judío. Número 2, Pablo era una persona culta. Número 3, Pablo era discípulo de Gamaliel. Número 4, Pablo era acérrimo enemigo del cristianismo. Por estas 4 razones, Pablo no debió de convertirse al cristianismo. Por estas 4. Así es que vamos a ver con detalle cada una de estas razones. Estas 4 razones nos dan una explicación más que lógica, más que fundamentada, sobre una explicación intelectual de por qué Pablo no debió de haberse convertido en cristiano. Bien, vamos a ver la primera. Pablo era un judío. Decir soy un judío o decir es un judío, eso es mucho más significativo que señalar a alguien de cualquier otra nacionalidad. No es lo mismo que decir fulano es mexicano, tal persona es italiano, este es inglés, aquel es argentino. Decir judío es algo muy grande porque es la única raza en toda la tierra, que ha estado dispuesta a derramar su sangre por conservar su cultura, sus raíces y sus creencias. La única raza. No hay ningún otro pueblo en la tierra, no hay ninguna otra nación en el mundo que haya dado todo a cambio de conservar sus creencias, sus raíces y su cultura. Por eso es algo de mucho honor decir soy judío o soy de descendencia judía. Pensemos en el occidente. Un mexicano, un argentino, un peruano, un colombiano, cualquiera, hablando de creencias, las deja caer al suelo por cualquier cosa. Ya sea en la comunidad católica o ya sea en la comunidad evangélica. Vean, los católicos que con mucho orgullo dicen yo soy católico, apostólico, romano. Cuando analizamos la vida de ese hombre, deja caer al suelo sus creencias por una fiesta, por una mujer, por una película. Ve a los evangélicos que se sienten más preparados espiritualmente que los católicos. Dejan caer sus creencias por un trabajo, por una amistad, por dinero, por un puesto de trabajo. Cambian lo que creen. No así con un judío. ¿Alaban a Dios? No así con un judío. Si hay alguien aquí que ha trabajado con judíos, no importa que tan bien les vaya en sus negocios, ellos respetan el Sabbat. Ellos guardan el día sábado, que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el día siguiente del sábado a las 6. Para ellos es sagrado el Sabbat porque forma parte de la ley. Así es que un judío antepone ante todo, ante su familia, ante su trabajo, ante su dinero, ante su propia vida. Un judío antepone sus creencias. Eso es un verdadero judío. Así es que Pablo era uno de ellos. Pablo era un judío y él tenía muy en alto sus creencias. Los judíos en el tiempo de Jesús estaban acostumbrados a matar a cualquiera que quebrantara sus leyes. Tenían siglos matando a las personas, y no nos estamos refiriendo a judíos, guerrilleros o soldados o personas que cargaban armas, no, cualquier judío, porque la ley de ellos decía que cualquiera que quebrantara ciertas leyes tenía que morir. ¿Y saben quién lo iba a matar? Toda la congregación. Por ejemplo, entre ellas, parece que es Levítico 24, si no me equivoco es el verso 16. Dentro de las leyes mosaicas está escrito: el hombre que blasfemare el nombre de Dios
morirá. Toda la congregación lo va a apedrear. Así que por siglos, aquellos hombres, cuando entre ellos algunos se atrevía a blasfemar, hay un hombre en la Biblia, también está ahí en el capítulo 24, que era hijo de una mujer llamada Selomit, de la tribu de Dan, que se le ocurrió blasfemar. Lo llevaron a la cárcel. El Señor le dijo a Moisés: ya sabes lo que tiene que hacer, apedréenlo toda la congregación. ¿Se imagina el celo por los mandamientos de su Dios? No le llegamos a los talones a un judío. Así es que tenían 15 siglos matando personas que habían quebrantado sus leyes sagradas. Eso es lo que es un verdadero judío. A veces pensamos que somos muy espirituales, pero cuando nos ponemos a un lado de esta raza, ¿no? Es increíble, a pesar de que ellos, cuando perdieron su libertad, cuando cayeron en manos del rey de Babilonia, y de ahí en adelante no volvieron a ser libres, porque después el siguiente imperio que conquistó la tierra en aquellos días, los persas, tuvieron control sobre los judíos, y luego llega Alejandro Magno, los griegos, y luego llega por último los romanos. Bueno, ellos no obtuvieron su libertad, pero aunque fueron cautivos, bajo esa cautividad siempre estuvieron tomando las armas cuando atentaban contra sus creencias. Una de las historias más sobresalientes se da en el siglo II después de Cristo. El Señor acababa de nacer por aquellos días. Reinaba un hombre llamado Arquelao. Usted esto lo va a encontrar en Lucas capítulo 3. Y Arquelao en aquel tiempo tenía el control de una provincia donde había celotes. Cuando a Herodes se le ocurre poner una imagen de oro, un águila, en la puerta del templo de los judíos, estos tomaron las armas y se hizo una sedición donde mataron a miles de judíos. Pero ellos estaban dispuestos a entregar todo para defender sus creencias. Fue tan fuerte esta situación que Roma envió un general muy conocido en la historia llamado Varo. Tuvieron un enfrentamiento en la ciudad de Galilea y en esa ocasión crucificaron a 2,000 judíos en ese enfrentamiento. No se trataba solamente de los líderes, el pueblo daba todo por conservar sus creencias. La gloria sea para el Señor. Y en aquellos días, para un judío, Jesucristo representaba un peligro para sus creencias. Ellos ya habían matado a muchos por quebrantar la ley, y aparece uno que sana en día sábado y enseña que el día sábado no es tan importante como el hombre, porque les dijo que el hombre no fue hecho para el día sábado, sino el día sábado para el hombre. Les restó importancia al cuarto mandamiento de la ley. Así es que para ellos era una amenaza a las creencias de ese tiempo, de esa época, nuestro Señor Jesucristo. Abran San Juan 10. ¿Le dan la gloria al Señor Jesús? Verso 30. Yo y el Padre, está hablando Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Situaciones como estas hubo varias donde estuvieron a punto de matar al Señor a pedradas. Nada más porque nos revela la Biblia que el Señor los velaba y pasaba en medio de ellos y se iba. Pero imagínense, yo creo que hasta buenísima puntería tenían. Yo le doy en la cabeza, yo le doy en la oreja, yo le doy de tantos que habían matado a pedradas. Así es que el Señor era una amenaza para ellos, y esto nos explica por qué razón lo crucificaron.
porque las razones de la crucifixión del Señor fueron religiosas y no tanto como algunos falsos testigos que les enseñaba a no pagar tributo a César, porque ya ve que hubo esas falsas acusaciones. Dice que no le paguemos al César lo que nos corresponde, pero el Señor nunca dijo tal cosa, más bien dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, ellos estaban apoyando en el gobierno para poder matar a este hombre debido a que amenazaba las creencias religiosas de aquel tiempo. Así es que Pablo, aunque no siguió a Jesús ni estuvo en sus predicaciones, le llegaban todos estos informes. Y es muy probable que, al igual que sus líderes, Pablo le atribuía todos los milagros que se oían al diablo. Porque ustedes recuerdan que los líderes, Mateo 12, decían: echa los demonios por el poder de Belcebú. No le atribuían al Espíritu Santo aquellos milagros, sino a Satanás dentro del Señor. Y para que se dé una idea de lo recio que es convertir a un judío, han pasado 2000 años y hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo que el Señor Jesús es un impostor. En el Talmud, que es un libro de recopilación de dichos sabios, reflexiones sabias, en el Talmud tienen al Señor Jesús, ahí se le llama al Señor Jesús, se le conoce como Ben Pantera, y ahí se menciona que él fue un hombre que practicó la magia. Así es que hasta el día de hoy un judío aceptar que Jesús fue el Mesías, ¿cómo crees? Estás mal, amigo. Jesús no fue el Mesías está por venir. Y Pablo era judío. Así es que hay suficientes razones por las que Pablo no debería de ser cristiano, porque Pablo era un judío. ¿Alaban a Dios? Las posibilidades de que Pablo se convirtiera en cristiano en aquella época eran casi nulas. La nación estaba siendo dividida por un carpintero de 33 años. Pablo no tenía razones por las cuales seguirlo, sino por las cuales odiarlo, porque de él se dijo hasta lo peor. Muy bien, vamos ahora a analizar la segunda razón por la cual Pablo no debería de ser cristiano. Pablo era una persona culta. Al igual que hoy en día, ellos creen que solo los ignorantes y analfabetas son engañados por esas creencias, como dice el correo que leí, mitológicas. Solo un ignorante puede creer que una virgen se puede embarazar sin que un hombre la toque. Solo un ignorante puede creer que un carpintero, al entregar su vida, salva al mundo entero. Gente ignorante. Gente que no sabe, gente que es muy fácil de engañar. Si estudiaran no serían engañados. Veamos San Juan capítulo 7. San Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él es el Señor Jesucristo, de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. De ahí pasamos al versículo 45. Versículo 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.
Esa fue la pregunta. ¿Acaso alguno de nuestros gobernantes, gente culta, o de los fariseos ha creído en este hombre? Los fariseos era una religión que no solamente tenía conocimiento sobre la ley, tenía conocimiento en varios aspectos, en varias ciencias, porque en aquellos días la sinagoga no solo funcionaba como iglesia para ellos, funcionaba como escuela para ellos. Así es que aquellos que alcanzaban un lugar entre los fariseos eran las personas más preparadas. Por lo tanto, cuando ellos vieron que el Señor hacía milagros y la gente estaba empezando a creer, dijeron, lo tenemos que atrapar. Envían a los alguaciles. Uno de ellos que iba al frente dijo, bueno, vamos a dejar lo que acabe de hablar para no ser más educados. Se sentaron ahí, ahorita lo agarramos. Y cuando terminó el Señor de hablar, casi los vuelve locos. Y ahí van de regreso con las manos vacías. ¿Por qué no lo trajeron? Ningún hombre ha hablado como este. Y entonces ellos se sorprendieron y dicen, ¿a poco también ustedes fueron engañados? ¿Quién entre todos los que están aquí que son sabios, que son inteligentes, quién ha creído en él? Pero esta gente ignorante es maldita. Porque ese ha sido un cliché. Siempre se ha tachado que los cristianos son ignorantes y esa es la razón por la cual son engañados. Muy bien, pues esto no ha cambiado hoy mucho en nuestros días porque el ateísmo se ha extendido más, pero en la esfera donde hay más conocimiento y ciencia. Ahí es donde el ateísmo crece a grandes pasos. Entre la gente ignorante, bueno, no digo que no hay ateos, pero la mayoría de ellos es por prejuicio, no tanto ateos intelectuales. De hecho, ahorita en el tiempo que llevo debatiendo, me topo con muy pocos ateos intelectuales. Casi la mayoría son por prejuicio, por preferencias, por fama, inclinarse a favor de ciertos pensadores ateos, pero en realidad no hay mucho ateo intelectual, excepto en las esferas de los profesionales, de los que estudian en el ramo de la ciencia. Ahí sí no vamos a negar que hay ateos intelectuales. Pero sucede que cuando pensamos en Pablo en el siglo I fue considerado por varios historiadores como uno de los pensadores y maestros más grandes que han existido. Se mencionan tres. El primero, Sócrates. El segundo, Jesucristo. Y el tercero, Pablo. Está entre los tres hombres considerados como los más grandes pensadores y maestros del siglo I. Así es que Pablo era una personalidad extremadamente culta e inteligente. ¿Alaban a Dios? Para darnos una idea, una pequeña idea de este gigante intelectual, se ha escrito de Pablo que era un políglota, hablaba 7 idiomas, el hermano, 7 idiomas. Yo bíblicamente solo pudiera demostrar que hablaba 4, pero se ha escrito en sus biografías que hablaba 7 idiomas. Pero por la Biblia podemos demostrar que hablaba hebreo, el cual para sus días era una lengua ya desplazada, hablaba griego, hablaba arameo y hablaba latín. En la Biblia se habla de estos 4 idiomas que dominaba el hermano. Y si están los otros 3, no sé exactamente cuáles eran, pero realmente era una persona extremadamente preparada. Cuando revisamos sus cartas, cuando analizamos las epístolas del apóstol Pablo, podemos ver que estaba tan preparado que en muchas de sus enseñanzas, los ejemplos que él usa, se apoya en ciencias como medicina, cosmología, biología, filosofía. Él dominaba tantas ciencias que él toma todo aquello y lo usa en un paralelismo de ejemplos
en sus 13 cartas paulinas. ¿De dónde sacó el hermano todo este conocimiento? Era una persona extremadamente preparada. Cuando yo leo, aquí el hermano está hablando desde la jurisprudencia, aquí está hablando desde la filosofía, aquí está hablando desde esta ciencia. Ahí en sus cartas, es por eso que al leer los escritos de Pablo, muchos se han sorprendido por su conocimiento, y eso es solo conocimiento secular. Si hablamos su conocimiento en la ley, ninguno conocía la Torá, los Neviim y los Ketubim como Pablo, porque en su testimonio él mismo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. No había nadie tan preparado en la ley como el apóstol Pablo. Por eso es que no creemos que sea una exageración hablar de Pablo como un gigante intelectual. Y es que ahora, después de analizar esta pequeña biografía de Pablo, nos preguntamos cómo es que un hombre tan culto pudo ser engañado por un lote de ignorantes. Si me preguntan a mí de mis estudios y les digo cómo me fue, pues van a decir, pues por esto te engañaron, Víctor. Pero ahora, ¿cómo me explican que engañaron a una persona tan culta como Pablo? Muy bien, esta es la segunda razón por la cual Pablo no debió de ser cristiano. No lo debieron de haber engañado, pero bueno, lo engañaron, según el punto de vista desde los ateos. Tercer razón, Pablo era un discípulo de Gamaliel. Gamaliel fue el más grande intelectual del siglo I, porque fue nieto de un hombre que fue el más grande sabio, el más grande judío, el más grande maestro de aquel tiempo, que fue Hillel. Hillel fue el abuelo de Gamaliel. En conocimiento había dos hombres en el siglo I que tenían un estatus, hablando de conocimiento y de maestría, que superaba a todo judío de aquella época, que fue Hillel y Shammai. Estos dos judíos. Bueno, Hillel todavía tenía más ventaja, tenía más peso, porque estos dos hombres fundaron dos escuelas que se conocía como la casa de Hillel, la casa de Shammai. Pues Gamaliel vino a ser el nieto de Hillel, así que al igual que Pablo tuvo un gran maestro. Y cuando hablamos de Gamaliel, que nos da la Biblia algunas referencias, nos dice la Biblia que era doctor, un título que no se le da a cualquier persona, un título que en aquel tiempo solo se le daba a las personas que habían alcanzado los estudios más altos en la sinagoga. Aquellos que alcanzaban ese nivel de estudio y conocimiento tenían el título de doctor. No es como nuestros días que cursan una carrera de medicina. No, allá las carreras, las preparaciones de los judíos eran de 10 a 20 años. Así es que las personas más preparadas recibían el título de doctor, y Gamaliel era un doctor, y también nos dice la Biblia que era el más venerado por todo el pueblo. ¿Alaban a Dios? Eso cuenta mucho, uno de quién aprende, quién viene a ser discípulo. Por ejemplo, entre los hombres más grandes que han existido en el cristianismo, por cierto que Dios escogió a uno de ellos para ser su mensajero, está Ireneo. Ireneo fue mensajero a la edad de Esmirna. Un hombre, también él es apologista, Ireneo, o fue apologista. Ireneo alcanzó las alturas espirituales a las que él llegó por causa de que él fue discípulo de Policarpo, otro hombre muy grande espiritualmente. Cuando iban a atrapar al hermano, ya iban sobre él, los hermanos le advirtieron que se escondiera, pero como el hermano ya estaba muy grande, dijo, ¿para qué voy a involucrar a otros si van a sacrificarlos por mí? No, él fue y se entregó solito a las autoridades para que lo mataran. Solo pidió permiso a sus enemigos de que le dieran la oportunidad de orar 2 horas por ellos. Oró por el gobernante de esos días, oró por sus verdugos, oró por los soldados que lo atraparon,
y después entró al sacrificio. Y ni siquiera lo podían matar porque lo iban a quemar y las llamas rechazaban su cuerpo. Tuvieron que atravesarlo con una lanza. ¿Por qué eran estos hombres llegaron a esas alturas? Por los maestros directos que tuvieron. Así es que Ireneo tuvo a Policarpo. ¿Y por qué Policarpo fue quien fue? Porque él fue discípulo directo de Juan el apóstol. Entonces cuenta mucho quién te enseña. Tal vez eso explique todas las burradas que haces. Y lo que casi no sabes, ¿verdad? Pues ¿quién te enseñó? Pues mi papá. Entonces ahí está la respuesta al misterio. ¿Por qué no avanzas? Cuenta mucho el maestro que tienes. Y Gamaliel tuvo a Hiel, el más sabio. Nadie estaba arriba de Hiel en aquellos tiempos. Bueno, fue maestro de Gamaliel y Gamaliel fue maestro de Pablo. En su discurso en Hechos 22, cuando querían apedrear a Pablo, para decirles, Pablo, espérense, déjenme, les digo quién soy yo, usó a Gamaliel como referencia. Dijo, yo aprendí a los pies de Gamaliel. Y como ese hombre pesaba mucho en aquellos días, entonces lo pone por delante, ya sea por miedo o por lo que sea, pero lo puso por delante. Pero esto nos dice mucho el que Pablo haya sido discípulo directo de un hombre como Gamaliel. Tan fuerte era la presencia de Gamaliel en aquellos días que cuando él muere, la otra escuela rival, la escuela de Shammai, que también era una escuela muy fuerte, tomó el control, quedó arriba de la escuela de Hiel, porque no había sucesor. Probablemente si Pablo no se hubiera hecho cristiano, él hubiera tomado el lugar de Gamaliel, quien era el presidente, era el líder de aquella escuela. Pero como se hizo cristiano, bueno, aquella escuela de Hiel perdió fuerza y la escuela de Shammai tomó el control en aquellos días. ¿Qué fue lo que causó que Pablo, siendo discípulo de Gamaliel y estando en la cumbre, quizás no sé exactamente cuándo murió Gamaliel, pero si murió a los 2, 5, 10 años, el que le iba a seguir casi era seguro que era Pablo. Estaba a unos pasos de la gerencia, estaba a unos pasos de la presidencia y renunció. ¿Qué hizo renunciar a Pablo? Se oye muy poco de esto, se oye muy poco de alguien que esté llegando a la cumbre aquí en este mundo, porque casi todos tienden a crecer, a subir a las alturas, los mejores puestos. Bueno, Pablo estaba a punto de ocupar el lugar de su maestro y renunció. Imagínese usted que tuviéramos aquí un empresario, está a punto de ser el gerente general que sea el segundo de Slim. Ya está listo para que le den el puesto. Y de repente renuncia al cargo. Hay desconcertación. Supongamos que Raúl, el hermano de Fidel, a la muerte de Fidel Castro hubiera dicho, no, yo no quiero nada, me voy. ¿Qué nos explicaría que alguien deje un puesto tan alto, una posición tan alta? ¿Qué fue lo que hizo a Pablo renunciar las alturas, los niveles donde él se movía? ¿Qué fue? Esa es nuestra tercera inquietud. Cuarta razón por la cual Pablo no debió de ser cristiano. Pablo era acérrimo enemigo del cristianismo. Los judíos eran enemigos, pero él era acérrimo enemigo. Y lo demostró entrando a las casas de los hermanos, sacándolos de los cabellos y arrastrándolos por las calles. Ahí te hubieran dejado sin chongo, hermana. Órale, la aleluya, ahorita no la llevamos. Abra Hechos 8, por favor. Dice en el versículo 1 al versículo 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Casa por casa. Imagínense, Saulo viene a progreso. ¿Puede ver a mi hermano Agustín chico y a mi hermano Agustín grande debajo de la cama? Casa por casa. Y entraba y lo agarraba de los cabellos y lo empezaba a arrastrar, lo llevaba ante los alguaciles. Aquí hay otro. Tanto era su odio por los cristianos que no era suficiente esposarlos y decir, no se resistan, y vámonos, no. Era descargar todo ese coraje que sentía contra el cristianismo, que quería quitarle su ley judía, quería hacerles dudar de Moisés, porque este hombre no respetaba las leyes de Moisés. Era tanto el odio que no los mataba porque no se le permitía. ¿Qué fue lo que le dijeron los judíos a Pilato? Nuestra ley no nos permite dar muerte a nadie, bajo ciertas circunstancias. Así es que Pablo no los podía matar, pero sí los podía arrastrar y después llevarlos arrastrados y entregarlos. A lo mejor les daba ahí el remate. Órale, aleluya. De tanto coraje. Dese una idea. Por favor, es que la Iglesia Católica nos dejó tan llenos aquí en la cabeza de San Pablo el Santito. No, era tremendo el hermano. Cuando se vieron las noticias de la conversión de Pablo, imagínese usted que alguien pasa aquí a testificar y dicen, hermanos, la persona de aquí abajo que nos ha hecho la vida imposible se convirtió al cristianismo. Ok, todos empezaríamos a glorificar y a aplaudir y gloria a Dios, y no, qué tremendo, y usted ya sabe. Pero cuando se dijo de Pablo, ni creían, le corrían, aunque ya era convertido. Y estaba, pero bien identificado el hermano. Abra usted Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, refiriéndose a matar a Pablo. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ya pudo entrar y salir porque fue Bernabé y lo presentó. A lo mejor llegó el hermano y dijo, mire, no me mata. Y ya pues dijeron, pues de veras ya no hace nada este. Pero para que el hermano se acercara bien contento, a lo mejor hasta queriendo abrazarlos, Dios les bendiga, todos a correr. Llegó Pablo. Pablo era acérrimo enemigo del cristianismo. Creer que él se había convertido al cristianismo, para ellos sería como para nosotros creer que Hitler se convirtió en judío. Más de 15 años Hitler odiando a los judíos y durante 6 años enviándolos a los hornos. Imagínese usted que yo hiciera un video, los últimos días de Hitler. Hitler se arrepintió de matar tanto judío y se entregó al judaísmo, se circuncidó, se hizo un prosélito. Oh, hermanos, me lloverían los comentarios, estás loco. Si era un antisemita de hueso colorado, ese hombre asesinó, pero no solo por cuestiones políticas, sino raciales. ¿Quién creería que Hitler se hizo los últimos días de su vida judío? Nadie lo creería, pues así era difícil creer de Pablo. De ese tamaño podemos hacer esta comparación. Muy bien, hermanos, tenemos ante nosotros 4 poderosas razones
por las que el apóstol Pablo no debería de ser cristiano. Tenemos todo un reto intelectual en nuestra mente. Tenemos la pregunta: ¿por qué un hombre judío? ¿Por qué un hombre culto e inteligente? ¿Por qué un hombre con un puesto tan alto en la política y un hombre que fue enemigo del cristianismo se pasó del bando contrario? ¿Por qué razón? Pedimos a gritos una explicación intelectual satisfactoria. Que alguien nos diga, bueno, pues lo compraron. Bueno, tendría que haber una explicación para las 4 razones. Tiene que responder esas 4 razones. La explicación. Se han dado muchas hipótesis, pero ninguna de ellas ha sido una hipótesis con buen sustento convincente. Ninguna de ellas, hasta nuestros días. La única explicación lógica que encontramos a la conversión de Pablo, la única, no hay 2, no hay 3, la única explicación lógica, no estoy hablando desde la fe, estoy hablando desde la lógica. La única que existe es la que el mismo apóstol Pablo explica. Y él dice que se encontró con Jesucristo resucitado. Dice que eso fue lo que causó su cambio. Después de ser tan culto, tan inteligente, después de perseguir a la iglesia, después de estar en un puesto tan alto, lo único que lo cambió, le hizo dar un giro de 180 grados, es que se encontró con Jesucristo resucitado. ¿Alaban a Dios? Abra 1 Corintios 15. 1 Corintios 15:1. Es Pablo hablando en esta carta. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Su testimonio es que le apareció después de todos los hombres que se les apareció. Y es muy probable, esto no lo puedo asegurar al 100%, pero es una probabilidad muy alta que Pablo no está haciendo referencia a la luz que se describe en Hechos capítulo 9, aquella luz que lo tumba del caballo. Porque él está hablando de que se le apareció resucitado como se le apareció a Cefas. A Cefas no fue en forma de luz, a Jacob no fue en forma de luz, y a los 500 se refiere a Mateo 28, cuando fue la ascensión, que se les apareció, no fue en forma de luz, fue físicamente en su cuerpo. Y cuando Pablo dice, al último se me apareció a mí, ese encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo resucitado, es lo que nos explica por qué un hombre culto, preparado, sabio, un hombre en la cumbre, un hombre que odiaba el cristianismo, tuvo un giro y se pasó del bando contrario. Piensen, si Jesucristo no hubiera existido como un personaje histórico, una cosa es que exista en la literatura, pero si Jesucristo no hubiera existido como un personaje histórico, entonces no lo hubieran crucificado, porque no
no existía. ¿Cómo van a crucificar a alguien que no existe? Y si no lo hubieran crucificado, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, Pablo no hubiera cambiado. Y si Pablo no hubiera cambiado, entonces la historia de la vida de este hombre seguiría siendo la misma. Un judío que mató a cristianos y ahí se hubiera quedado la historia. Pero la historia habla de su conversión. Habla de su cambio al cristianismo. Por tanto, podemos decir que la conversión de Pablo al cristianismo es una de las más grandes evidencias para demostrar que Jesucristo existió y que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Alaban a Dios? Esto es excluyendo toda experiencia personal que los cristianos tenemos. Esto es solamente hablando de razones lógicas por las cuales una persona se puede convertir. Porque si tú vas con tu testimonio personal y dices, Jesucristo sí existe, sí resucitó, ¿por qué? Porque me cambió a mí. Ellos te pueden señalar muchas personas que han cambiado en el Islam. Yo conozco a fulano y mangano y también cambió. Así que, ¿cuál de las dos religiones es verdadera? Si tu cambio es la evidencia, hay personas que están cambiando en otras religiones. Así es que esas evidencias solo son personales. Pero una evidencia general es hablar de la vida de un hombre con todas estas características que podemos decir era imposible que cambiara. Literalmente 4 razones que son imposibles por las cuales un hombre como él se hiciera cristiano. Lo único que lo pudo cambiar fue un encuentro con Jesucristo resucitado. ¿Le dan la gloria al Señor? Muy bien, después de este tema, usted ya está listo para salir a debatir. Pónganse de pie.